Hola Sagitario, bienvenido al Elí Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y ver el video completo para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Y de paso sepas cómo ganar premios. Te invito además a separar tu lectura privada conmigo con tiempo en los datos del primer comentario porque los primeros días de enero y los últimos de diciembre no voy a estar trabajando para poder estar con mi familia, ¿ok? Bueno, hoy estamos en un especial Sagitario llamado Esto quiere decirte esta persona. Si tú quieres saber sobre tu economía, te invito a ver tu tarot semanal, que es los días, se subió el día domingo y el día lunes. Y si quieres saber lecturas sobre solteros, te invito a ver el especial de amor que se subió el día viernes y sábado. ¿Ok? Para que no te confundas. Bueno, vamos entonces a ver. Recuerda que esta es una lectura general. Para algo privado o personalizado, pues ya sabes dónde están mis datos de contacto. Y recuerda que no tiene fecha para escucharse. Estamos con Sagitario, solar, ascendente, Venus o lunar. Toma lo que te resuene, deja pasar el resto. Si no es para ti, seguro será para otro Sagi. Recuerda que esta lectura tiene dos partes. Una parte que es un mensaje general de los ángeles para ti hoy. Y luego la respuesta de la pregunta en cuestión. Bueno, si tienes una petición especial de oración, este es el momento perfecto para dejarla. Cuida tu equilibrio mental, Sagitario. Siento que definitivamente hay situaciones que te están sobrepasando, pero te dicen tus guías el día de hoy es porque estás llevando cargas ajenas, es porque te echas al hombro responsabilidades, situaciones, dolores que no te corresponden, ¿sí? Es importantísimo que tengas claro hasta dónde debes ayudar a las personas. Esto incluye a tu pareja, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. No sé para quién vaya este mensaje, pero te está diciendo cuida tu equilibrio mental y solo asume las responsabilidades que realmente son tuyas. Tú no tienes por qué estar resolviendo la vida de todas las personas. Tú preocúpate por lo que te compete a ti y deja que cada quien se vuelva responsable de su vida, de sus cosas. ¿Listo? Pero sin embargo yo siento que también hay como sanación en esta parte y si tú crees que llega a sanación, escribe hecho está en los comentarios. No te culpes, rectifica. Bueno, veo que algunas de la ansiedad, del insomnio, porque siento que algunos de los Sagitarios no están durmiendo bien en estos días, tiene que ver mucho con un sentimiento de culpa acerca de lo que hicieron y acerca de lo que no hicieron, ¿sí? Y pues ya el pasado, pues todavía no hay una máquina del tiempo como tal, pues disponible para todo el público con el cual podamos deshacer los errores, pero sí podemos aceptar el error, perdón. Ya mira que estamos como en una actitud diferente en la que podemos, como les digo, reconocer el error y sobre todo te está invitando a reconocerlo y actuar y tratar de resarcir el daño, ¿no? De paso, pues aprovecho para agradecer a todos por sus oraciones, ya estoy mucho mejor. Mi gatita se está recuperando súper bien y pues emocionalmente y físicamente también voy mejorando poco a poco. Así que mil gracias a todos. Bueno, lo importante, como decíamos aquí, Sagi, es reconocerlo y corregirlo. El misterio de tu fe te salvará. Yo siento que has perdido la esperanza de que las cosas puedan mejorar en una situación, ¿sí? Hoy te están diciendo, no, recupérala. Hoy te están diciendo, todo puede salir bien. Todo puede salir de una manera adecuada. No es necesario que a veces te culpes tantísimo.
sino que hagas las cosas de una manera diferente y que sigas creyendo en ti y que las cosas pueden mejorar. Bueno, ese ha sido tu mensaje general de los ángeles. No sé para quién llegue, pero me alegra de que te quites culpas de encima. Bueno, vamos a ver qué iniciales son importantes en estos días para el amor. Tenemos la letra X, la letra K, la letra C, la letra S y la letra F. ¿Sí? Recuerden que estas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa personita especial, ¿ok? Entonces, súper genial. Vamos a ver qué tiene para decirte. Te invito a suscribirte, activar la campana y ver el video completo para que apoyes a nuestros peluditos rescatados. Y gracias a quien siempre lo hace, porque no saben cuánto nos ayudan de verdad. A que compartan nuestros videos con sus amigos y los inviten a nuestro canal. Bueno, el primer mensaje de lo que quiere decirte esta persona llega canalizado por el arcángel Daniel y te está diciendo que llegan cambios súper importantes. Dice que es probable que haya un viaje. Esta persona quiere hablarte acerca de un viaje, quiere hablarte acerca de una mudanza, pero siento que lo hace en muy buen plan. No sé si es que esa persona y tú están como a distancia y quiere darte una sorpresa en los próximos días, pero sí veo que se aproxima definitivamente un encuentro, ¿sí? Un encuentro, un viaje, una mudanza, algo que implica como... sí, acción, movimiento. Bueno, vamos a ver ahora qué más te quiere decir y te invito a que mientras barajo digas el nombre completo de esa persona en tu mente o en voz alta. Idealmente sería en voz alta, ¿no? Bueno. Veo que algunos de ustedes están saliendo con signos de tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Veo también aquí Aries, puede ser Aries o Leo. ¿Ok? Bueno, esa persona quiere decirte que en ti ha encontrado el amor y el deseo en la misma persona, ¿sí? Esa persona realmente quiere decirte, no solamente me gusta tu cuerpo, no solamente estoy contigo por tu apariencia física, no solamente estoy contigo por lo que me ofreces en la cama, sino que también en ti he encontrado el amor. Me siento tremendamente privilegiado, privilegiada por haber encontrado dos cosas importantes en la misma persona. Quiero que siempre lo tengas súper presente porque siento que es alguien que ya había perdido como la esperanza de encontrar a su compañero de vida, su llama gemela, pero es muy probable que en ti haya encontrado las características de esa persona que tanto ha anhelado. Veo que los pensamientos hacia ti son con demasiada fuerza, son muy intensos, son pensamientos que implican una conexión súper fuerte, implican una conexión, digamos, como que trasciende muchos obstáculos, que es capaz de superar lo que sea. Yo aquí veo un vínculo súper fuerte, un vínculo que, aunque estén distantes en este momento, va a ser capaz de sobreponerse a lo que se venga, ¿sí? Y esto te quiere decir esa persona. Yo por ti estoy dispuesto a hacer lo que sea. Así tú no lo creas en este momento. Así tú desconfíes de mí. Así haya pasado lo que haya pasado, déjame decirte que lo que yo siento por ti es muy fuerte, es inamovible, está fijo, está certero en mi corazón. Vemos esta carta que es importantísima y es la carta del renacimiento. Yo aquí veo relaciones que comienzan de nuevo.
Veo aquí que la llama del amor y la llama del deseo era como que quedara ese último tizoncito, no sé si así le dicen en sus países, pero era como si quedara ese último carboncito y de allí otra vez comienza esto a fluir de una mejor manera, ¿sí? De allí es como que comienza todo a renacer, a resurgir, y yo veo que no se ha apagado, ¿sí? La llama del amor no se ha apagado y que esto es algo súper bueno, súper positivo, porque siento que algunos de ustedes habían estado como perdiendo la esperanza. ¡Wow! Mira que de hecho salió la carta de la esperanza, porque algunos están saliendo con libras también. La esperanza es eso, sí es eso. Y de verdad, o sea, el mensaje para ustedes hoy es súper claro. Te está diciendo, no pienses que lo nuestro ha muerto, no pienses que lo nuestro se acabó. Sí, si la lectura no resuena, usted déjelo fluir. Si usted ya no quiere a su ex, déjelo fluir. No deje comentarios negativos, no se cargue de esa energía y no la propague. Pero para ti que estás esperando realmente saber si tu ex pensaba o no, aquí hay esperanza, ¿sí? Aquí hay una situación en la cual todavía hay muchísimo amor, en la cual todavía hay muchísima entrega de parte y parte. Y, y yo siento como esos dos que se anhelan, se extrañan, se quieren, pero no se hablan, ¿sí? De paso quiero mandarle un saludo especial a mi Sagitario especial. Y bueno, aquí hay esperanza, aquí y me gusta porque está la carta, esta carta representa también la estrella. Y es una carta de muy buen augurio, de muy buena suerte. Yo cambios importantes, sí. Yo que también esta persona va a tomar distancia, de esto me hablan los viajes, de obstáculos, personas que de verdad representaban un obstáculo para la conexión, para el vínculo entre ustedes dos. Y pues eso me parece súper güey porque a veces la gente no está por cosas buenas, sino que realmente está porque solo quiere fastidiar las relaciones, los vínculos y las conexiones. Bueno, veamos qué más tiene para decirte, pero me encanta. El estudio. Bueno, me dice que esta persona realmente está analizando muy bien qué paso siguiente dar hacia ti, ¿sí? Es alguien que yo pienso no se quiere equivocar, es alguien que yo pienso no quiere dar un paso en falso, sino que realmente está esperando hacer las cosas súper bien a tu lado. Veo que esta persona es como, no sé si hubiera despertado, pero me encanta porque es como si ya la vela se hubiera estado extinguiendo, pero luego la llama se hace muy fuerte y yo veo reconexiones muy lindas entre ustedes y eso me gusta. Bueno, mil y mil gracias por escucharnos. Agi, te llevo en mi corazón. Recuerda, los requisitos son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, déjame un emoji o muñequito de fruta en los comentarios y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura privada cada semana y estar en nuestros en vivo. Te llevo infinitamente en mi corazón y bendiciones a ti. Felices fiestas.